En la línea de Mega Noticias TVC, Darío Ramírez, director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, finalmente ya rinde frutos esta investigación. Pues sí, creo que es importante reconocer que el periodismo que hicimos nosotros y varias casas editoriales, pues está rindiendo frutos porque fue una perseverancia de poner el tema en la opinión pública. Ahora bien, creo que la detención con Lozoya no debería cerrar un capítulo de corrupción importante en nuestro país. Como decía el abogado de Lozoya hoy en la mañana, pues el exdirector de Pemex no se movía solo, no actuaba solo, y creo que esto habla más de un sistema de corrupción que hemos tenido en nuestro país y no solo de un personaje aislado de todo un entramado político. Lo ocurrido hoy, Darío, abre una enorme puerta. ¿Caerán más? ¿Sientes tú que van a caer más? Deben de. Soy optimista, no por que se convierta en una persecución, una cacería de brujas, sino más bien hablar de justicia, hablar de rendición de cuentas. Creo que es fundamental para la reconstitución de un país que ha sido lastimado brutalmente por la corrupción en los últimos años. Espero que caigan más, espero que la Procuraduría tenga casos muy sólidos contra Lozoya, contra otros personajes, y que pronto podamos, digamos, presumir de tener un país pues, un poco más justo. Así es. A ver, dime una cosa, ¿tú sientes que falta un proceso largo, todavía muy largo, de extradición? ¿Lo extraditarán? ¿Pisará la cárcel en México Emilio Lozoya? Pues mira, yo creo que depende de varias cosas y me aventuraré a decir algunas. Uno es que verdaderamente se tenga la información. No sería la primera vez que mediáticamente ya estamos condenando a alguien, celebrando algo, y que en los pasillos de la justicia, ante tribunales, no rinda los mismos frutos que mediáticamente se pudo haber presumido en algún momento. Entonces, primero, ojalá se tengan la certeza de ese proceso judicial. Segundo, creo que uno de los elementos importantes que debemos de tener en cuenta es que se comprobará un poco el compromiso con la justicia de esta administración y de llevar hasta sus últimas consecuencias a presuntos corruptos que estuvieron lucrando con el dinero de todos nosotros por muchos años. Esperaría que esa sea la tendencia y esperaría que no retratemos a Lozoya como un llanero solitario de la corrupción del sexenio pasado, sino simplemente un alfil dentro de todo un tablero bastante difícil de estudiar y de ver su interrelación. Todo un entramado. La secretaria de la Función Pública calificó al exdirector de Petróleos Mexicanos como operador de la peor corrupción estructural del neoliberalismo. Incluso lo han mencionado ya como la joya de la corrupción. Mira, yo creo que eso es exactamente algo que no deberíamos de hacer, para no pensar que ya con él, tenemos una victoria absoluta. Simplemente es un capítulo importante, pero repito, y creo que las investigaciones periodísticas dan también ese retrato, es parte de un entramado mucho más complejo y evidentemente hay que deslindar responsabilidades, pero también buscar todo y retratar todo ese entramado. Creo que ese sería lo óptimo para verdaderamente entender el tamaño de la corrupción que padecimos durante muchos años. ¿Una acción de justicia o de política, Darío? No, creo que es justicia. Creo que verdaderamente es elementos muy evidentes, y nosotros como periodistas logramos tener, una conexión bastante clara sobre presuntos sobornos para la campaña de Enrique Peña Nieto, presuntos sobornos de Odebrecht para comprar empresas chatarras por parte de Pemex a Altos Hornos de México. Es decir, si nosotros pudimos hacer un rompecabezas bastante simple en términos de nuestro acceso a la información, pues yo esperaría que verdaderamente se haga justicia con mucha más información que tiene el Estado mexicano
que seguramente saldrá a relucir en el tribunal. Sobre todo porque tuvimos que esperar mucho tiempo para que en México se tocara este tema de Odebrecht, mientras en otros países caían funcionarios, presidentes, y en México no se sabía absolutamente nada. Lo dices perfectamente. México y Venezuela eran los únicos países donde esa red latinoamericana de corrupción, digamos, no había ningún tipo de responsabilidad ante funcionarios que verdaderamente lucraban con este sistema de sobornos y el otorgamiento de contratos públicos. Ahora bien, creo que una de las cosas que tenemos que seguir apuntando, y recordarás inclusive lo que decía el ex procurador Cervantes cuando se fue y dejó la Procuraduría General de la República, que decía que prácticamente el caso de Odebrecht ya estaba listo. Entonces, Emilio Lozoya no es Odebrecht. Emilio Lozoya era un operador de Odebrecht, o eso se presume hasta estos momentos, pero el sistema que usaba Odebrecht, la triangulación con empresas mexicanas, con funcionarios mexicanos, da todavía para muchísimos procesos judiciales. Ya en unas horas, prácticamente ya jueves en España, vendrá la primera audiencia de Emilio Lozoya. ¿Qué podemos esperar? Pues mira, yo creo que dos cosas importantes. Seguramente él dirá muy poco, pero vamos a ver también qué empieza a decir la Fiscalía General, que tendrá que argumentar la necesidad de la extradición. Y como tú dices, será un proceso tortuoso, seguramente por lo difícil del caso, pero no creo que debamos de presumir una opacidad por parte de las autoridades. Al contrario, creo que se van a ir ventilando muchos de los alegatos en el tribunal. Yo esperaría, digamos, una apertura de principios o de principales argumentos que van a usar ambas partes. Creo que ese es el primer paso, saber cómo se declara y, evidentemente, las acusaciones que se refrenden por parte de la Fiscalía General de la República. Y esperaríamos que no pase lo que ha ocurrido desde la extradición, detención e inicio del proceso de Javier Duarte, que poco a poco pareciera que va saliendo a la calle. Pues mira, yo creo que en efecto, y eso es de lo que trataba de comentarte al inicio de nuestra charla, que los casos judiciales, de todo lo que se le ha señalado, por ejemplo, a Javier Duarte, pues al final las acusaciones son por, no sé, pocos millones, verdaderamente no hay la capacidad de investigación para vincularlo a los grandes, digamos, esquemas de corrupción que se vivieron en el estado de Veracruz. Capacidad o interés, ¿no, Darío? Capacidad o interés. Exactamente, completamente. Entonces, yo creo que debemos hacer una presión social para que las investigaciones, los casos que se están armando en materia de corrupción de exfuncionarios o ex gente influyente en sexenios anteriores, pues evidentemente tengan el debido proceso. Nadie está buscando que se hagan de manera irregular las investigaciones, pero evidentemente tener una certeza de que la Fiscalía tiene toda la información que tiene el Estado mexicano para proceder con los juicios que tanto necesita este país. La pregunta que todos nos hacemos, Darío, ya por último, ¿veremos a Enrique Peña Nieto procesado? ¿Lo veremos en este proceso? Mira, yo creo que sí. O sea, evidentemente no tengo ninguna bolita de cristal, pero estaría esperando a que digamos, estos embates de buscar justicia y rendición de cuentas rindan fruto, no importa quién caiga, ¿no? Esperaría eso de una justicia pronta y expedita de México. Sí, por lo menos ser llamado a declarar. Darío Ramírez, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Estoy a tus órdenes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Darío Ramírez, director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.